Hola a todos jóvenes, bienvenidos. El día de hoy estamos con un viejo amigo, el arquitecto Abelardo. ¿Cómo estás, arquitecto? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú, Abraham? Encantado de estar aquí de regreso a Veracruz. Arquitecto, creo que esta es una de las casas más grandes que has hecho. Es la más grande. ¿Qué dimensiones tiene el terreno? Fíjate que el terreno no me acuerdo. Puede ser como 2200 o 2,200. 2500 por ahí. ¿Y de construcción? 1650. Está impresionante, Sí. ¿eh? ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo son las primeras directrices? Pues mira, el terreno de entrada está interesante porque no es un terreno rectangular o un trapezoide ahí medio extraño, ¿no? Pues no tiene ni forma, no sé qué forma decirlo, pero es como un abanico, creo yo. Ok. Entonces, yo luego en planta, si no con los planos van a poder ver mejor la planta, pero esta parte, esa punta, para allá es la parte más larga, digamos, del terreno, y allá se acorta un poco, entonces hace como esta cuchillita así, y allá atrás sí tiene uno colindante que sí es bastante parejo. Excelente. Me gustó mucho la piedra. ¿Qué tipo de piedra es? Es una piedra, no recuerdo si es de Guanajuato, pues tabaco cantera, tabaco café, algo así. Ya Está sabes, en muy cada bonito. región le ponen un nombre. nombre diferente. Pero va mamposteada. ¿Cómo se construye? Este es un muro de tabique y es laja prácticamente, pero es una laja pues más gruesa. Ok. Y sí fue todo Orientación un solar. reto esto. Sí, se ve. Sí, Sí se ve, ya me imagino desde el transporte, cabrón. sí, Oye, la jardinería, ¿ustedes la hicieron? ¿Trabajan con sí, algún también. paisajista? De las dos, no, paisajista no, pero ahora sí, pues Rafa nos ayudó un poco. ¿En serio? Sí, es que Rafa va a hacer una escultura aquí. Y entonces ahí le pedí un poco de su asesoría. Se ve muy bien, ¿verdad? Muy variada. Sí, así como dice, la ensalada hay que revolverla muy bien. Ensalada. ¿Qué árbol es este? Creo que es barba de viejo, le llaman. Este está Sí, muy bien. este ya está en el terreno. Esas dos parotas sí las trajimos. Ah, ¿cómo te va con los vientos del norte con los árboles? He escuchado Sí, aquí que se vuelve un normalmente problema. en esta época del año la hoja las botan los árboles. Y sobre todo estos dos que son trasplantados. Los trasplantamos hace como 2 meses, empiezan a retoñar y justamente la semana pasada entraron los primeros nortes. Y justamente por eso tenemos toda esta malla, ¿no? Porque el norte viene de esta dirección. Entonces, la verdad es una forma de proteger un poco la jardinería. Aunque Claro. muchas de los jardines que tenemos aquí, por ejemplo, la hoja elegante, esa sí la maltrata un poquito, pero las adelfas, los lirios, los helechos, la verdad es que son bastante aguantadores en esta zona. Entonces intentamos como que poner cierta vegetación donde supiéramos que no se iba a dañar, ¿no? Está genial cómo generas todo una barrera verde, ¿no? Antes de la casa. Sí. Y justamente la casa lo que usa, como tenemos un frente muy amplio, lo que queríamos hacer es un poco como que buscaras la entrada, ¿no? Un poco de los principios de Frank Lloyd Wright. Entonces la entrada no es la típica entrada que tienes de frente a la Estás de puerta, lado. sino que tienes que darle la vuelta, buscarlo un poco. Y pues esto es justamente la entrada. Realmente la casa tiene pues 3 entradas, ¿no? Tenemos la parte allá donde estaba el árbol, tiene una pequeña cuchilla que es la entrada a la oficina del cliente. Pues si va a recibir a alguien que esa persona no tenga que entrar a toda la casa. Y luego esta de colindancia, pues que va a ser, hay un bar allá atrás, entonces para que no tengan que entrar igual, si tiene una fiesta el cliente con sus amigos, que no tengan que entrar a toda la casa para llegar al bar y la cava que tenemos por ahí. Excelente. Sí. Pues que nos pasamos por acá. Me gusta la planta, ¿verdad? Se ve como muy fragmentada. ¿A dónde te alineas? ¿Cuál es tu eje a 90 grados, tu escuadra? La esquina que de acá, esta de acá. Bueno, realmente las colindancias no están a 90 grados, ya fue de la colindancia, nos tenemos que remeter, si mal no recuerdo, 2 metros, y de ahí partimos con un eje a 90 que es una de las esquinas. Ok. Mm. Sí, porque aquí se ven varios ejes, Sí, ¿verdad? está así el terreno. Entonces realmente no es como que puedas agarrarte de la colindancia de ser 90 grados. Ujú. Y pues ya Tuviste digamos que que esta es crear tu como la propia. entrada, ¿no? Que es como un poquito esa sensación de meterte a la cueva. Aquí tiene un pequeño gesto que
Aparte es un tema un poco romántico, también es un tema funcional. Estas troneras, pues la parte romántica de asomarte, pues cae ahí adentro y te deja ver un poquito de lo que va a haber allá, la sorpresa. Como se lo Y sigue. también ayuda pues para ventilar. Y como el aire viene del noreste, todo eso hace que cuando abres los canceles que van a ver ahorita, pues que ventile bastante bien la casa. Pues está bueno. Y ya aquí este ángulo del muro que viene en diagonal, pues te va como que metiendo hacia a la boca del lobo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y como que te va preparando la escala baja. Qué bonito cómo se reduce la luz aquí con la piedra, con el Sí, concreto y lo compacto de la losa, ¿verdad? Aquí sí, traemos como 240. 240. Y acá ya hace este espacio que es una antesala para entrar a la casa. Esto todavía es exterior. Ok, el Entonces espacio está, intermedio. exacto. Y Esto está buenísimo, es puro sí, concreto. es puro concreto. Queso. Y ahí es el espejo agua donde va a estar la escultura de Rafa. El maestro Rafael Pardo. ¿De qué va a ser? ¿De mármol? No, de concreto. Justamente esta es una de Ah, las pruebas. En teoría viene al rato a dejar la siembra. ¿a poco sí? Sí. Digo, no viene él, pero viene su gente. Ah, ok, ok. Sí. Ah, la van a colar aquí. Ujú, Ok. sí. Entonces este es un espejo de agua que llega prácticamente acá. Y la pieza va a quedar, tiene una base que va a ser igual de granito negro. Y ya el resto es lo que va a sobresalir. Ok. Claro, se va a alinear todo, ¿no? El basamento. Este espacio está muy interesante, ¿eh? Sí, Muy amplio. muy amplio, sí. O sea, ¿cuánto mide más o menos este De espacio? altura vamos a tener yo creo, unos 4,5 metros, 5. ¿Y de Y largo este de ancho? largo debe tener como 7 por 7. 7 ¿será? O Sí. sea, así como unos 50 metros, más o menos. Y la luz puede entrar por varios lados, ¿verdad? Sí, y acá van unas jardineras. Ok. Y pues esto realmente es la puerta principal, que estamos en proceso de que la terminen. Y pues justamente vas a tener este cerramiento. Y cuando se abre la puerta es que ya te deja ver un poco pues de la bondad del terreno, ¿no? Que allá al fondo ahorita van a ver, tenemos una laguna artificial y el fairway del hoyo 2. Está muy interesante este espacio. El remate, ¿verdad? Te vuelve a compactar, enmarcas todo. Vean esto, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un solo vidrio. Sí, Jumbo. Jumbo, así es. Sí, en un inicio estaba particionado y con el contratista dijo, no, sí lo podemos hacer uno completo. Y dije, mejor, para que Sí, no nos interrumpa la vista. vale la pena. Sí. Y Do- aquí, WPC en el techo. sí, la UPC. Todo el Sí, techo. ahora sí que por tema de mantenimiento nos ahorramos todo ese tema y el cliente en su casa actual tuvo madera en el plafón y dijo, no, nunca más. En Entonces, serio. mejor WPC y Pero listo. sí le gustaba la La apariencia, sensación, ¿verdad? La sí, correcto. sensación. Y aquí la casa prácticamente pues ya se divide un poco entre el área social y el área más privada, ¿no? Entonces, acá de este lado está el espejo del agua, rebosa hacia este otro espejo de agua y a ver este patio que vamos a poner vegetación y demás. Y todo este pasillo, pues digamos que te separa este patio de este espacio, ¿no? Esto va a llevar una mampara de madera para poner aquí unas pinturas. Y ya acá de este lado ya entras por estos costados y vas a tener el comedor, sala y el bar. Y de este lado pues son unas repisas para poner pues temas de decoración, ¿no? Decoraciones. Fíjense cómo están ancladas, puro PTR. Y aquí son otros PTRs. Exacto. Ok. Y ya atrás digo algo que con el cliente vimos de que igual no quería ver siempre el bar. Entonces tenemos la opción con 3 hojas que tenemos escondidas ahí entre esos muros, se puede cerrar para únicamente en el diario pues ver sala, comedor. Y ya cuando tenga algún evento, pues ya abre todo y puede ver parte del bar. Pero es bar, no es cocina. Es bar. Ok. Y la cocina está del otro lado. Ah. Oye, está genial que la alberca está techada Una parte. en una buena parte, ¿verdad? Sí. Fíjense todo lo que vuela, Juan. ¿Qué tipo de estructura es? En la casa, Ajá.
concreto, losas nervadas. Ok. Pisos de mármol. Es mármol gris Rochelle. Tanto adentro como afuera, nada más que afuera las cortamos en tiritas de 7 centímetros por largos. En unas zonas son largos libres, en otras sí son modulados y se samblació. Interesante la sensación de que los muros son de piedra, ¿verdad? Muy horizontal. Muy bien. Y ¿Y para acá cuánto tenemos, vuela? ¿Cuánto vuelan las terrazas? viene a ser como 3 metros. Bueno, realmente de volado tenemos como 2 metros. Por la terraza, en este punto tenemos 4 metros prácticamente. Sí, está bien. O sea, para que realmente sea una terraza que puedas utilizar, que también parte de lo que nos gusta es que aquí estos canceles tú puedes meter todos allá y todos para allá. Y puedes abrir igual estos hacia los costados y realmente hay una sensación de un confort climático por el tema que el aire viene de vientos dominantes en esta dirección, entra el aire y cruza y la verdad es que es bastante confortable. Digo, si quieres estar a 20 grados definitivamente no, pero para Veracruz, o sea, no se siente ese calor del cual luego no puedes ni estar en alguna zona. Tienes ventilación cruzada, pero que no se abre mucho, ¿verdad? ¿Cómo que no se abre mucho? O sea, sí se utiliza mucho la ventilación cruzada. Sí, pero luego, o sea, sí, al menos en las cosas que hacemos, el principio lo utilizamos, pues ya mucho depende del cliente, ¿no? O sea, dice, oye, yo quiero un confort de 22 grados, eso nunca te lo va a dar la ventilación cruzada. Pero, por ejemplo, hemos estado aquí luego que vengo a hacer recorrido con el cliente un domingo y abrimos esto, y la verdad es que se siente una Fresco. buena, sí, bastante bien. Yo definitivamente en Veracruz hay días húmedos que no te lo quitas apenas con el aire acondicionado, ¿no? Pues digamos que ya en estas fechas que empiezan un poquito los nortes y baja la temperatura, ya se puede estar un poquito más a gusto. ¿Qué altura tenemos aquí de piso a techo? Aquí 280. 280. Se siente bien, ¿verdad? Sí. Sí, es algo que platicamos con el cliente, de que no quería que, al ser una casa tan grande, no quería que también la escala se sintiera fuera de lo, pues así que las escalas humanas, ¿no? Entonces también como que muy horizontal, que se sienta como que ese apapachito, ¿no? No te sientes así con la altura. Y controlar esos espacios que quería el de que, oye, pero es una casa, quiero dobles alturas y demás, pues intentamos meterlos justamente en el lobby de la entrada y en otras zonas que ahorita pues vamos a ver. Me agrada. ¿Y para qué es lo que te comentaba? Aquí es una entrada pues secundaria. Entonces, digamos, si el cliente tiene una reunión, pueden entrar por acá, entran al bar, allá abajo hay una cava y esto está cerrado. Entonces ya no tienen que hacer nada por allá el resto de la casa. Ya hay un medio baño acá. Entonces con el medio baño de ahí ya les da servicio pues, prácticamente a toda esta área, ¿no? Entonces, digamos, si sus hijos quieren bajar a la cocina, pues pueden bajar y realmente no los ven. Claro, no tienen que acceder a esta zona. Exacto. ¿Se puede caminar aquí? Sí, sí. Toda la carpintería es de encino. Sí, encino. Todo encino. Está cerrado este baño. Pues fíjate que los baños son esas cosas que el cliente te da la confianza y te gusta porque realmente son peceras que va a estar entre verde. Y el cliente justamente donde estás parado dijo, no me pongas puerta ahí, que el que venga aquí vaya más o menos descubriendo un poco la casa. Entonces lo que hicimos fue... Aquí está bien interesante porque justamente lavamanos está en un cantilever y ahí donde está el luce vamos a poner una mampara de espejo. Entonces cuando entras vas a tener todo este muro verde y ya cuando quieras entrar al baño pues va a ser esa parte que va a estar un poco más resguardada por temas obviamente de privacidad. Pero entonces son cosas que el cliente también te confía y dice, no, déjalo abierto. Yo quiero que la gente se pueda de repente recorrer, meterse a la casa. Digamos, si alguien una persona muy curiosa se quiere meter ahí al lobby, pues se puede meter ahí a chismear, ¿no? Prácticamente. Buena onda que Sí. los deja pasar un poquito al menos, ¿no? La hace un poco pública, ¿no? La casa. Y Ujú. pues es una bodega para el tema de jardinería y la allá es un baño para la alberca. ¿Y esta losa? ¿Por qué hace este desfase? Es una banca y para la terraza de arriba. Ahorita vamos. Sí. Muy bonita esta piedra tabaco.
También otra de las cosas padres es de que los remates visuales que hay en la casa, ¿no? Igual aquí cuando entras, tienes allá al fondo el remate visual con luz. Va a haber una escultura ahí de un arquitecto, perdón, de un artista que no es Rafa, es otra persona. Pero igual este pasillo al ser muy largo, como que tenía que haber algún remate visual de ambos lados, ¿no? Claro. Sí, ¿cuánto tendrá este pasillo? ¿20 metros? O 25, O 20, o sí. 30. Pero lo bonito es que le van surgiendo los patios, y cómo van apareciendo y van haciendo que la luz no lo percibas Sí, tan largo. exacto. O sea, es justamente con otro cliente que también tiene un terreno que es mucho chorizo. Le dije, a ver, sí o sí tiene que haber pasillos en tu casa. Hay que hacer esos pasillos de transiciones divertidas, ¿no? Que no se Ujú, sienta como un pasillo digamos, de hotel, ¿no? ujú. Entonces, pues estos espacios de patio que antes se libera pues, luz y pasan sus diferentes situaciones, pues los hace un poco más divertido. ¿Cuánto tiempo lleva una obra de esta magnitud? Pues mira, la obra, el proyecto, el diseño nuestro, la construcción civil la hizo otra persona y yo la agarré ¿no? en tema a partir de acabado. Acabados, Sí. ¿ok? Ujú. Y ya para acá, digamos que es una parte pues más privada. Interesante la luz, ya dije. Está buenísimo. No, aquí es una parte privada y pública, digamos, pero para acá hay un comedor más grande, es que pasamos para allá. Ok. Entonces igual este espacio que sube un pasillo, ¿no? Pues te vuelvo a enmarcar esto de acá y se vuelve a entrar la luz y se vuelve un poco más divertida la casa, ¿no? Estas son 3 ceibas que igual se trasplantaron y el acceso diario del cliente que es por la rampa que se ve en la fachada, entonces ellos entran por debajo de aquí y ven justamente pues este patio, ¿no? No entras realmente como a un garage, una cueva oscura y sales ya arriba, Está ¿no? buenísimo este patio, ¿eh? Patio concatenado. Sí. Ok. Entonces, aquí vamos hacia Este es un comedor. el comedor. Está el comedor del diario y este está un comedor que es, digamos que para eventos más grandes, ¿no? Ok. Igual aquí pues creamos como que nuestra propia atmósfera, ¿no? A través de los patios, de lo verde. Tenemos una terracita ahí para los fumadores. Y también detrás de ese muro hay otro medio baño para que no tengan que ir al otro medio baño, ¿no? Hombre, aquí vas a estar rodeado de la selva. Sí. Que tienes otra de las cosas para los clientes que me dijo, a ver, me encanta la vegetación. Y ya cuando te dicen eso, dices, bueno, pues ya estamos, Estamos del otro ya estamos del lado. otro lado, exacto. Sí. Porque hay algunos que no les gusta, ¿verdad? No quieren No, barrer una me acuerdo hoja. que una casa que vendí, que digo, yo normalmente sí le ponemos bastante vegetación. De repente fuimos a ver algún tema que tuvieron y toda la vegetación se la llevaron. Dije, me has dicho y pues, la recojo y me la llevo a mi casa, ¿no? O sea, la mató. O sea, me dijo, no, la cortaron y se las llevaron. Y yo, ¿cómo crees? Pero bueno, ahora sí que esas cosas uno no las puede controlar. Son los gustos. Sí, Ay, qué bonita la luz natural. sí. Sí, todo esto es un tragaluz. Ujú. Muy bien. Embelleciendo la piedra. La piedra fue un elemento importantísimo, ¿verdad? Como Sí, que... digamos que es el primer basamento, ¿no? De la casa. Y el cliente lo entendió, que iba a tener la roca Sí. Y la en el verdad es que los interior. clientes fueron, así que ha sido el cliente que más confianza me ha dado. Entonces, Se nota. como dice, se nota, ¿no? O sea, también parte del proyecto es el cliente, ¿no? O sea, Gran parte del realmente. proyecto. Sí, Con su presencia o a veces con esa soltura, ¿verdad? sí. Y este es el otro baño. Ok. Qué bonito, todo forrado de madera. Y los patios, ¿verdad? ¿Cuántos patios tendrá la casa? 1, 2, 3, 4, como 8. Sí, claro. No, es que este patio está genial. Y este accedes por fuera. Por afuera también, que en el momento le dije, ¿y vas a querer poner puerta? Y, no, déjala abierta. Entonces, con estas mamparas, tú estás aquí en el baño y no pasa nada, ¿no? Perfecto. ¿Y aproximadamente cuál crees que sea el costo por metro cuadrado? De la casa, Ujú. sí que hace rato te digo. Y este es el privado. Le haces un marco ¿de qué es? De mármol, Igual de ¿verdad? mármol. Ujú, a cada acceso.
Buenas tardes. Entonces, este es el privado del cliente. Entonces, lo que te decía, si viene a despachar a alguien, pues entra por este pequeño, es una entrada muy discreta, pues para que no tenga que entrar por la entrada principal. Aquí a ver como una recepción, tiene unos banquitos y pues entrarán acá a despachar. Interesante los quiebres, ¿no? Sí. Pedazos cubiertos, pedazos descubiertos para la vegetación. Ujú. Ese es tu remate cuando llegas. Exacto. O sea, yo llego aquí, traigo mi asunto, entonces entramos por la grieta. Remate verde. Exacto, por la aleta. Ajá. Me gustó. Te la voy a fusilar. Es que todo sigue el concepto de la cueva, pues. Sí. La oquedad, la grieta. Muy bien. Y puedes circular por todo el perímetro. Sí. O sea, realmente esos son los revestimientos que te pide el fraccionamiento. Entonces, como tenía que darle mantenimiento, obviamente, a los jardines y no quería, pues, que tuvieran que entrar a la casa para darle mantenimiento, pues hicimos esas entradas, ¿no? Pero pues también la parte padre que te dio de los clientes fue que dijo, no, déjalo abierto. O sea, si yo estoy aquí despachando y viene un curioso, pues bueno, ni modo, lo saludo y ya, ¿no? Ay, qué bonita perspectiva. Trae una luz suficiente la casa, pero al mismo tiempo es suave. Como pasas de momentos un poquito más oscuros y de repente sale la luz. Y esta ventana funciona como para comunicar la terraza con el comedor. Justamente más que por el tema de la ventilación. O sea, abres Ok. acá y abres del otro lado. Tienes ventilación Incluso se cruzada. puedes abrir allá, allá, allá y hasta la cocina y puede correr, Ujú. pasa 4 monos diferentes. A ver, vamos a la cocina. ¿Cuántas personas tienen trabajando aquí el equipo? Ahorita debe haber como 40, yo creo. Uf. ¿Y cuándo acaban? Esperemos este mes. Ya nomás le quedan 25 días. Sí. Está potente ese patio también, ¿eh? Esa ya esposa. Es que vuela muchísimo. O sea, es un buen efecto chimenea de luz. Allá abajo prácticamente pues son las áreas de servicio. Ujú. Digamos, ahí es un cuarto para los choferes. Y esta es la entrada del diario, ¿no? O sea, acá abajo está la cochera. Entonces, cuando entras, pues te recibe este patio, subes, igual aquí la escala, vienes de una doble altura y se va comprimiendo, comprimiendo, pero siempre tienes esta referencia de, pues este patio que viene escalonado, ¿no? Tenemos 2 niveles. Buenísimo. Ahorita podemos bajar. Sí, bajamos de una vez si quieres. A ver. Es un buen recorrido, ¿eh? El muro lambrín de madera. Si se fijan, siempre van acentuando como estos muros. Ok. Fíjense ahí el cubito para dejar las llaves, ¿no? Sí, exacto. Y esta es una covachita para que los hijos dejan ahí sus mochilas de la escuela y demás. Ok. ¿No? Y esta es ¿Qué panel es este? tablero de Sarotec le quitas un espejo, prácticamente. No Sí, cuando conocía. lo quitas es un espejo. Mira, te enciendo las luces aquí de la baticueva. Órale, es como literal la baticueva. Sí, Está buenísimo. Nunca había estado en un espacio así. sí. Sí, está muy llamativo, ¿no? Fue todo un reto porque normalmente íbamos a utilizar barrisol, pero ya está medio complicado. Como van a lavar aquí los coches, me dio tema de que lavaran el coche, mancharan el barrisol y luego para que te lo vengan a bajar y demás. Entonces hicimos pues algo así muy como a la antigüita, ¿no? Perfiles en té y acrílico blanco. Y acrílico. Colgado. Pero se ve muy bien, muy homogénea la luz. Sí, Y con el espejo sí, se ve muy interesante. sí. Buen espacio, jóvenes. Y ya para allá tenemos 2 cuartos de servicio, que igual no. Esta es la puerta. Sí, ese es el portón. Ajá. Así traigo aquí a ver, sí traigo. O sea, por acá bajan todos los días. Ok.
Unas rejillas para el agua. Esta no la había visto, creo. Ya los levantamos. No, pues este jardín. Aquí estamos a nivel natural del terreno. No, ¿Bajaste? bajamos. Sí. Ah, Y aquí una de las bondades de fraccionamiento es con mucho relleno de arena, entonces realmente no, el manto freático está lejos y lo que llueve realmente lo absorbe bastante rápido. ok. Los temas de humedad, la verdad es que no hemos tenido, gracias a Dios. Excelente. ¿Qué línea de ventanas utilizaron? Esto es de PVC, es... Doble se me fue el vidrio, ¿verdad? nombre. No, es vidrio sencillo. Vidrio sencillo. Es PVC, la marca se me fue. Ahorita me acuerdo. Ok. Entonces este es mi acceso de todos los días. Voy a apagar la luz. Es importante este jardín, ¿eh? Qué buen patio. Lo que les decía, ¿no? Acentuando los muros, cierta altura. Por ejemplo, es piedra, pero a veces es madera, a veces es concreto. Es un concepto. Fíjense cómo aquí el muro de madera corta, nada. ¿Y el terreno era plano o tenía algo de topografía? No, sí era plana. Era plano. Sí. Vaya, si acaso de esta punta a esta punta habrá bajado 1 metro. Pero es tan Entonces, largo que no se percibe. Esta es la lavandería. bonito este azulejo. Y acá tenemos un patio tendido. Perfecto. Bien trabajado. ¿Cuántos planos tendrá esta casa? Hartos. Todo va, hasta el lavamanos lo diseñaste, el fregadero. Y ahí está la banca, es todo el perímetro. Es que no hemos salido para ver la fachada atrás, ¿verdad? No. Estamos. Esta es la cocina. O sea, la cocina ya es un área íntima. Sí. O sea, todo esto prácticamente pues, es otro comedor. Y es un área que cuando quedan aquí, pues pasar ratos, la verdad es que está bastante a gusto. Tenemos ahí una alacena, más aparte, pues tenemos muchos espacios para poder almacenar, ¿no? Excelente, está de muy buen tamaño. ¿Cuánto mira? Como unos 7 metros de largo. 7 en este sentido y como que sean 5, como 35. Y es una sola terraza corrida. Sí. En la casa prácticamente arriba son las habitaciones y todas las habitaciones pues tienen vista pues a la vista importante del terreno, ¿no? Que viene siendo la laguna esta y el campo de golf. Y la verdad, dinos, hay cocodrilos. Pareciera, ¿verdad? Hay mucho pato. En la noche, cuando empieza a atardecer, la verdad es que esta laguna se llena de aves. Yo creo que sí hay cocodrilos. Lo que sí hay son iguanas y grandes, que parecen cocodrilos. Caminan como cocodrilo, se ven como cocodrilo. Está buenísima, felicidades. Es un Muchas proyecto muy gracias. complicado, ¿verdad? A ver, platícanos un poco para las personas, no sé, jóvenes arquitectos, incluso los propietarios. O sea, una casa grande es muy complicada, ¿no? O sea, Sí. lograr que no se desescale, ¿verdad? La Y proporción. sobre todo, ¿sabes qué? Ahora sí que las opciones, ¿no? O sea, un terreno tan grande, conceptos puede haber miles, ¿no? Entonces, realmente darle pues al clavo, ¿no? En algún inicio, pues en las propuestas iniciales era como una forma de muchas propuestas, ¿no? En las primeras propuestas que eran en forma S, vimos que eran muchísimos, así que mucho recorrido con pasillos, entonces lo que hicimos fue básicamente crear 2 ejes, ¿no?
esto sí. Y de esa manera, pues tenemos el frente, que es básicamente toda el área social y el área de las recámaras con vista hacia la parte importante del terreno. Y pues ya los otros espacios, pues fuimos adecuándolos a través de patios y demás para hacer articular un poco esos espacios, ¿no? Pero sí, la escala, justamente como el terreno es tan grande, tienes tantas posibilidades, entonces realmente ahí lo importante es como que buscar un concepto fuerte, una idea fuerte y sintetizar muy bien la información, ¿no? Hoy en día que hay tanta información pues desde libros de arquitectura, ahora sí que buenas referencias, ahora está Pinterest, ahora está Instagram y de repente es tanta información que yo veo que de repente otros colegas quieren meter todas las ideas en un solo proyecto y luego son proyectos tan chicos, meter todo se vuelve muy Saturado. saturado, exacto. Ujú. Sí, aquí se entiende una lógica muy clara, ¿verdad? Prácticamente 2 líneas. Ujú. Muy bien. Y entonces esta cara es sur, Esta cara es sur, sí. es cara sur, claro, aquí tienes que controlar todo y por eso haces estos 2 grandes Aleros, aleros, exacto. de 4 metros prácticamente, vean todo lo que vuela. Excelente. Y también hace que la casa se vea muy horizontal, ¿verdad? En esa fachada Sí, que veíamos, no se ve tan mayúscula. sí, y ahora sí también como que las fachadas de la casa responden a ciertas circunstancias, ¿no? La parte de la entrada un poco cerrada, pues para al final, pues hacia la calle la intención era abrirnos, porque lo que sucede mucho es de que la gente se abre hacia la calle y pone sus persianas y jamás ven hacia la calle, ¿no? Ujú. Entonces, justamente es un poco cerrarse hacia afuera, crear un poco esas sorpresas que queríamos que la gente o el usuario fuera descubriendo conforme fuera haciendo el recorrido. Y realmente parte del concepto de la casa es también parte, pues, un laberinto, ¿no? Al final, al tener tantos, eh, pues, pasillos, transiciones y demás, pues, puedes lograr eso, ¿no? Así que ir descubriendo la casa. Pero con orden, ¿verdad? Porque no hemos visto una línea diagonal, hemos visto todo un proyecto ortogonal, eje X y Y, cartesiana la casa. Pero bueno, de repente sí salen Sí, las curvas. Muy bien. Planta alta. planta alta, vamos, ya casi acabamos. Planta alta, Hans. La planta alta rompe un poco el esquema, ¿verdad? La escalera no es paralela a esta horizontalidad. La escalera es la que articula la planta, porque se vuelve una T, ¿verdad? Entonces la escalera se alinea al segundo volumen perpendicular y los patios empiezan a emerger en todos los niveles. Eso está muy bien. Y aquí de repente tienes triples alturas. Sí, pues acá ya digamos que en la parte, pues, privada, tienes aquí un family room con un área ya más como para los niños que se puede cerrar, pues si bien hay todos los juguetes a la vista. Muy Eh, bien. Una de las pocas ventanas a la fachada, ¿verdad? Ujú. Solo prácticamente el pasillo de allá y esta área que es el gimnasio. Y también con estas celosías ligas, Buenas pues tardes. ayuda uno a la privacidad y dos a unificar un poco la fachada con ese mismo tema, ¿no? Ah, claro, son las celosías, sí las vimos. Que esas son movibles, entonces puedes o las abres todas o las cierras, ¿no? Así que depende. De acuerdo. Y ya para qué hacen de las recámaras. Buenas tardes. Este es otro pasillo para patinar. Ok, claro, pues es que como un aeropuerto, pues, o sea, Sí. todos estos brazos necesitan sus circulaciones. Pues acá de este lado, pues son closets de blancos. Allá tenemos un chute de ropa sucia que está padre, que ahora sí que se dieron un poco las cosas, no es que lo hayamos
premeditado, pero acá tiras la ropa sucia y cae en la Práctico, lavandería. claro. Sí. Ay, qué bonito este patio. Parece la casa Kuruchev. Son estas semilosas cubiertas. Bien, bien. Claro, ese patio fue el que te resuelve medio proyecto. Sí. Aquí a la derecha son 4 cuartos aquí. Esta que es la recámara principal. Ah, mira, le atiné. Buenas tardes. Esto es- Esta es como un área de tele. Una es la sala de la tele del cuarto porque no querían tener en el área de la cama tele. Y ya de este lado ya viene siendo el área de la cama, ¿no? Viendo directamente hacia el lago. Wow. Campo de golf. Buenas tardes. Muy bien, ¿eh? Me gusta que toda la madera Carla, tiene el mismo tono. ábreme el vestidor. Porfa. Excelente. Fíjense cómo el volado está absorbiendo todo el rayo, ¿verdad? Sí, literal. No entra, Y pero eso que es necesita. el sol de invierno. Ajá, es el más horizontal, ¿verdad? Ujú. Pero eso te habla de que si quieres controlar el rayo del sur, 4 metros, 3 metros de volado. Y pues esta terraza conecta con las 3 recámaras. Digo, 4. Estas y ya para allá son 3 recámaras prácticamente iguales. Ok. ¿Qué dimensión? ¿Modulas de alguna manera? Sí, el módulo creo que era de 780. Ok. Y todas tienen la misma distribución. Sí, todas sí. Las camas siempre están de frente a la vista. Correcto. Y para acá tenemos el vestidor y baño. Este piso es de De duela de ingeniería. ingeniería. Sí. La duela de ingeniería se puede mojar, De esta se puede caer gotitas, pero no se pero no puede se puede mojar, sí. sumergir, ¿no? El baño, el WC son los otros patios que ayudan para ventilar Qué bonito. pues la regadera y los WC, ¿no? Y también obviamente ayuda pues que entre agua y demás. El detalle, ¿verdad? De dejar el monomando dentro del nicho. Sí. Eso no lo había visto. Me gusta. Todo en cabina, no, hombre, perfecto. Y sus buenos vestidores. Con ventilación natural, ¿verdad? Hacia los patios. Y aire acondicionado. Excelente. Entonces son 4 habitaciones secundarias iguales. No, 3. 3. O sea, esta es igualita a las otras 3. Ajá. Fíjate, aquí ya le caminamos todo el pasillo. Qué importante dejarle esta piedra Sí, en las justamente esa cubiertas, piedra, ¿no? pues hay muchísima merma cuando se hace la colocación de la piedra. Entonces decidimos pues utilizarla y lo que hicimos fue pues así que las losas, para que no sea El el impermeabilizante impermeabilizante, exacto. se ve mucho más Sí. elegante. Esta de las 2 recámaras es la más grande, ahora sí que le ganamos la parte del pasillo. La recámara es igual, lo que crece es esto, que ahora sí que es el tocador y quedó un poco más grande el vestidor. Excelente. Qué bonita, ¿no? La luz cálida con el Sí. encino. Es espectacular. Muy bien. Y del otro lado, estujones. El vidrio, ¿no? El vidrio opaco. Combina bien. Y sus cabinas. Aquí es fijo. Ahí sigo. Es Sí, fijo y puertas. sí, igual acá abres, pones la regadera, no te mojas, se calienta y ya. Perfecto. Quedó bien este tocador, ¿eh? Sí. Mande. Bien ocultas las puertas, ¿se fijan? Pasan desapercibidas. Esto está loquísimo, ¿no?
Claro, porque los muros diagonales están por fuera, pero ya la distribución interior todo es El ortogonal, único ¿verdad? diagonal es este. Ujú. Y curvo es este. Ya Bueno, y el de la colindancia de allá. el de la colindancia. Ujú. Sí, pero ya en la distribución espacial no tienes ningún pico. No. Sí, todos los cuartos son. Si pasamos acá al baño que nos faltó. Ah, el baño principal. Sí. Esto de las Y ahora sí antesalas para son que muy conozcan toda agradables. la casa, ¿no? Claro. Y todo tiene equipo de sonido. ¿O qué son Son repetidores? repetidores de alarma y de Wi-Fi. Ah, qué bonito. El mismo concepto, ¿no? De todos los muros de madera Sí. o de piedra. Entonces, aquí son Este es el área de tocador. tocador. Los dos lavamanos. La tina, un WC y la regadera. Y acá también tenemos otro jardín. El tragaluz está al centro Ujú. de los dos. Exacto. Bueno, y allá tiene un pequeño sauna. Entonces, si lo quieres usar, vienes por acá por la regadera y pasas por el jardincito que hay ahí y ya vas al sauna. Hombre, es todo un proyecto dentro del proyecto. Cabina de sanitario. Sí, de luz. Fíjense, Noken. Aquí tenemos más bajo el plafón, El ¿verdad? plafón, sí. Por los aires acondicionados, las máquinas. Ok. Los ponemos en las áreas de servicio. ¿Qué para tipo que de no- sistema utilizaste? Es fan and coil. ¿Es fan and coil? Ujú. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el fan and coil y el central, el cassette? El cassette Tipo es de equipo. básicamente un mini split, nada más Ujú. que Oculto. de plafón, sí. Ujú. El mini split, pues digo, todo el mundo lo conoce. Y el fan and coil central, la verdad, según yo no soy experto, pero el fan and coil, digamos, es como la nueva tecnología del central. El fan and coil lo puedes dividir. Bueno, no lo puedes dividir, más bien, pues es una máquina por espacio. El central es ese que prendes y prende absolutamente todas las Claro. horas que Ah, ya. tengas Y considerado. es por ducto. Ajá. La regadera, con su escaloncito para salir al jardín. Me gustó este detalle. Aquí está esa ranura, ¿verdad? Que le diste a cada una de estas piezas. Sí, Está muy bien. justamente pues para dar privacidad, ¿no? En un inicio iba a ser una celosía a 45 grados, Qué buena perspectiva. pero dije, no, el que está dentro el que está en la terraza sí te va a poder ver. Entonces al final hacer uno de japonés. Sí, se resolvió muy bien. Es pura esta perspectiva. Así la foto. Fotografías para todos. Muy bien. Claro, y además te puedes ir a la terraza, ¿verdad? De repente Sí, te perdiste sí, allá va a haber una puerta. del Ahí, sauna. Ahí sí va a haber puerta. sí. Ah, Es que se establecer bien. Y ya para acá está el vestidor. Igual por acá está el chute de ropa sucia. tiene de los dos De los lados. dos lados. Muy bien. Y el vestidor, claro. Y fíjate, entonces los patios laterales los dejaste con las diagonales. Ya aquí en el interior todo es ortogonal. Sí, todo es ortogonal. Justamente la diagonal son los que, digamos que el remanente son los que hacen los patios. Ujú. Ah, miren los tragaluces. O sea, que para controlar un poco pues en incidencia solar, en vez de que sea el tragaluz plano como el que está acá, le hicimos un poquito con unas ventanas ahí arriba. Pero la ventilación directa, muy importante, ¿verdad? Hasta la Sí, haces sobre todo aquí cruzada. en lugares muy húmedos como Veracruz, pues muy importante que esté ventilando, porque si no Ujú. se empieza a humedecer. Y si vienes aquí, luego sientes como empieza a correr La circular. el aire. Humedad es igual a ventilación cruzada. Excelente, maestro. Oh, pues qué buen reto. ¿Y cuánto Sí. tiempo te llevó el diseño? El proyecto justamente estamos revisando, empezó en el 2020. Ok. Terminamos como 2 años. Se paró un poco el proyecto.
y como el año arrancaron la obra. O sea, la obra, desde que arrancó, ahorita van 2 años prácticamente. 2 años. Y en diseño 2 años. 2 años, sí. Contando el ejecutivo, Sí, todo, ingeniería, desde que todo. me dijeron, oye, vamos a hacer la casa y que me arranqué 2 años. En ese inicio el cliente dijo, mira, no me urge porque no va a pasar, no me urge la casa. Quiero ver si te va a dar el tiempo que necesites para que quede bien, ¿no? Entonces, como en un inicio sabía que yo no la iba a construir, dijo, el proyecto ejecutivo tiene que ser como para que cualquiera la construya, ¿no? Porque no hubo supervisión justamente en la obra civil. ¿Y qué opinas de eso, de que no haya habido supervisión en la obra civil? Pues digo, el proyecto estaba tan bien hecho que, mira, como es conocido, la verdad es que me da las vueltas también por la magnitud del proyecto, de saber, no, o sea, tiene que quedar bien, o sea, no puedo, entonces sí me echaba mis vueltas. Y pues yo creo que eso es importante, porque me ha pasado con otras casas que no pagan la supervisión y pues al final hay constructores que no entienden el proyecto, o pues al final el constructor luego ve mucho el tema más pues del business y se le olvida otras cosas que el arquitecto pues considera que son más importantes y pues no sé, no entiende el detalle, que no tiene que llegar hasta el muro, hasta la losa, que no se debe tocar y de repente pues ya digamos que toca la losa y son detalles finos que se hacen los detalles, pero pues luego nada más construyen con las plantas y 2, 3 cortes, entonces justamente ahí es donde entra la supervisión para que esas cosas no sucedan. Que todo esté bien resuelto. Exacto. Pues arquitecto, muchísimas gracias por No, compartirla. ustedes. ¿Cómo te podemos contactar? En Instagram no somos muy activos, pero bueno, @tallerajf.com y la mía personal es Ave González F. Y bueno, tengo la página de internet www.tallerajf.com. Todavía se usa, ¿no? Sí. Yo nunca me ha llegado ningún cliente por ahí, pero Pero es bonito que sepan que sí, existe. exacto. Pues, arquitecto, muchísimas gracias. Un honor ¿Qué? seguir conociendo tu arquitectura. Con todo gusto. Gracias a ti. Hasta pronto, jóvenes. Cata Paredes, adelante.